Bien, ¿cómo están todos? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Avancemos. El día de ayer nos quedamos en la parte de ceras y triglicéridos, ¿verdad? Decíamos, eran los compuestos más sencillos, ¿no? Aceites y grasas que tenían esta forma. Y las ceras ya eran mm, el, uno de los ácidos grasos con el sodio, ¿no? Formando una especie de sales, decíamos. Ahora veremos los fosfoglicéridos, en realidad. A ver. Bien, nos dice, Perfecto. los fosfoglicéridos, decíamos, son una familia de lípidos, como lo que estamos viendo, evidentemente. Específicamente se los conoce como fosfolípidos, porque tiene una parte que sí es un lípido y otra parte que no lo es. Es una estructura en base de un fósforo, que partiría de ácido fosfórico, pero que cuando está dentro de la estructura, en realidad está como fosfato. Entonces, nos dice, donde uno de los grupos hidroxilo del glicerol, porque recuerden que los triglicéridos eran cuando un glicerol, o sea, un polialcohol de tres oxidrilos, reaccionaba con los ácidos grasos, ¿no? Se unía. Entonces, en vez de oxidrilo, acá se colocaba un ácido graso y acá también, ¿no? Y bueno, y acá también, ¿no? Entonces era un triglicérido, un aceite, una grasa que ya vimos. Entonces pasa que dice, uno de los oxidrilos, este de acá, ya no es un ácido graso, sino es reemplazado por un éster del ácido fosfórico, o sea, un fosfato, pero que además este fosfato se une a un aminoalcohol, ¿no? Aminoalcohol, o sea, en esta estructura va a existir una amina y también va a estar un grupo funcional oxidrilo, aminoalcohol. Entonces, esto es un fosfoglicérido, ¿no? ¿Sí? Se parece a un triacilglicérido, pero uno de los ácidos grasos ya no está, ¿no? Está más bien en vez de eso un fosfato unido junto a un aminoalcohol, ¿ok? Y esos tres, o más bien ese aminoalcohol, puede ser uno de estos tres: la colina, la serina o la etanolamina, que serían estos de acá. Aquí tenemos la colina, serina, etanolamina. Entonces, o sea, donde dice aminoalcohol, en realidad este, a partir de este oxidrilo, viene y se va a unir acá. Entonces, esto estaría acá. El fosfato es fosfato, no cambia. O en otro caso, la serina se uniría acá, o en otro caso también, la etanolamina estaría acá, cualquiera de estos tres. Ahora, tenemos acá dos ejemplitos de fosfoglicéridos, la lecitina, o las lecitinas más bien, y las cefalinas, que son estas de acá. Las lecitinas tienen como aminoalcohol a la colina, que es esto de acá. Y las cefalinas tienen como aminoalcohol a las etanolaminas o en ocasiones a la serina, ¿ya? Como indica acá. Y estos ácidos grasos, pues, pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, por eso decimos lecitinas, ¿no? Son abundantes en el cerebro, tienen una función muy importante, son responsables, partes responsables en la sinapsis, o sea, gracias a ellos podemos pensar, podemos aprender, bien, entonces, radicalmente importantes estos, ¿no? En el cerebro y los tejidos nerviosos se menciona. Y podemos encontrarlos, si hablamos de alimentos, en la yema de huevo. ¿Ok? Bueno, el huevo tiene la parte blanca, ¿no? Que es la albúmina, la proteína de ahí del huevo. Y la yema estaría compuesto por grasas, ¿no? Puro lípidos. Y dentro de esos, pues están estos fosfoglicéridos, ¿no? Específicamente la lecitina. Por eso se utiliza en panificación, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. La lecitina es un emulsionante. Bueno, está entonces en las yemas de huevo, está en en el germen de trigo. Germen, por si acaso, tenemos acá el trigo. Y recuerden que en el trigo hay como una
qué sé yo, como una uña, digamos, para que se entienda. Ahí, ¿no? No sé, alguien, asumo que vieron el trigo. Y de este germen de trigo, cuando ya quiere salir la planta, pues le empieza a salir su raicilla, ¿no? Entonces, ese es el germen. Y ahí es la parte donde está más lípidos, ¿no? Y en esta otra parte, pues es más almidón que otra cosa. Entonces, en este germen, ahí también está la lecitina. Y también existe en la levadura, ¿no? Que es un microorganismo. Entonces, esta lecitina, ¿no? Decíamos, como función o importancia en los alimentos, está en que es un emulsionante, ¿ya? Eso significa que va a poder ayudar para que se formen mezclas entre grasa o lípidos y agua, ¿no? Polar con no polar. Y su estructura es similar a lo que vimos ayer, ¿no? Tiene como una base polar y la colita no polar, ¿no? Acá podemos ver la parte del aminoalcohol sería la parte polar y estos ácidos grasos pues son las partes no polares, ¿no? Entonces más o menos sería algo así igual como lo que vimos ayer. Y con esta parte del no polar va a ir rodeando a la grasa, ¿no? Digamos, esta es nuestra grasa. Entonces, con esas colitas, con las partes no polares, lo va a ir envolviendo. Y en el otro lado, donde está la colina, la parte polar, ¿no? Eso sería la parte polar que pues se va a llevar bien con el agua. Entonces, de esa forma, podemos hacer esas emulsiones en, en panadería, por ejemplo, cuando utilizamos grasa o de que en los bizcochos también, ¿no? Colocamos yemas de huevo. Después en los embutidos también se utiliza lecitina como aditivo para generar eso. Bueno, puede ser lecitina aparte de otros. ¿Ok? Entonces tiene importancia tanto industrial también en la salud, ¿no? En el funcionamiento del organismo. Los otros tendríamos los esteroides. Los esteroides son directamente moléculas cuya estructura se basa en este de acá, en el esterano, ¿ok? Este es el esterano y aquellas moléculas que se parecen a estas o se basan en esta, esos son los esteroides, así de sencillo. El más importante o el básico o el inicial, podemos llamar, es el colesterol, que es este de acá, ¿ya? Este es el colesterol, ¿no? Fíjense que se parece al esterano. Y sucede que este es el de mayor interés biológico, como dice acá, porque a partir de esto se va a ir produciendo otros esteroides. Aquí está, una de las funciones. Materia prima, a partir de la cual el cuerpo sintetiza todos los demás esteroides. Y esos demás esteroides son las hormonas, ¿ok? Entonces, una hormona es un esteroide. Es una estructura que partió de colesterol y que este también, pues la base es el esterano. Otras funciones del colesterol es estructural, ¿no? Es componente de las membranas celulares, ¿no? Dándoles rigidez y estabilidad. Ahora, el colesterol es necesario. O sea, tenemos que comer grasas. La cuestión es no exagerar. Cuando tenemos niveles altos de colesterol, puede provocar ya las piedras biliares, ¿no? Los cálculos biliares en la vesícula. Entonces, ese es un primer problema. Otro problema sería las enfermedades cardiovasculares, cuando el colesterol se va depositando en las venas y va a provocar de que el diámetro de las venas pues se vaya reduciendo, por lo tanto la sangre em, va a circular con dificultad, ahí tendríamos presión alta y todos esos problemas. E incluso podría desprenderse parte de estos ateromas que se llaman así, que está la vena, ¿no? Y aquí se va acumulando grasa y acá un pedazo puede fragmentarse, ¿no? Ahí estamos los ateromas, aterosclerosis, y esto podría llegar ese pedacito al corazón o al cerebro, ¿no? Y fatal.
Entonces, en laboratorio clínico se tiene que realizar ensayos para cuantificar este nivel de colesterol, ¿no? En la sangre. Y aquí nos están dando un dato, que no debería superar los 200 miligramos por decilitro. Si lo supera, pues algo va a ir mal y bueno, habría que hacer un tratamiento. Las hormonas, ya sabemos, las hormonas son esteroides cuya función es el de ser mensajeros químicos, o sea, se van a producir hormonas para que sean enviados a diferentes puntos del organismo y van a dar las instrucciones para que se proceda a realizar algo, alguna acción o una serie de acciones. Ejemplos de hormonas, pues la testosterona, ¿no? Bastante conocida, hormona masculina, la progesterona femenino. ¿Qué más hay? Los corticoides, por ejemplo, es una hormona para que se produzca la desinflamación en ciertos sectores. Los... Ay, se me fue el otro. Hay una hormona cuando estamos muy estresados. A ver si alguien se acuerda. Acá se me fue. Ya, entonces todas las hormonas se producen a partir del colesterol, ¿ok? El otro grupo de componentes, el otro grupo de biomoléculas serían los carbohidratos. Estos carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Noten que aquí no hay nitrógeno. Mm. Entonces, el nitrógeno está en las proteínas, no en los carbohidratos. Se los puede clasificar, dice, en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos dependiendo el tamaño. Ya, los monosacáridos serían las moléculas de carbohidratos más pequeños, más sencillos, que ahorita lo vamos a ver. Si uno, dos monosacáridos, cualesquiera que sean, voy a conseguir un disacárido, ¿no? Dos. Si uno, tres, sería un trisacárido y así, ¿no? Estos más grandes en realidad se llaman oligosacáridos, hasta que cuando yo tengo una molécula muy grande, pues ahí lo que voy a tener es un polisacárido, ¿ok? Son cadenas. Y aquí nos está hablando de la fotosíntesis nuevamente, que ya lo hemos visto en algún punto, donde a partir del dióxido de carbono, reaccionando con el agua y a través de la luz solar como catalizador, pues se forma la glucosa. Y a partir de la glucosa, pues las plantas van a obtener energía y también la sintetización de celulosa, almidón y otros compuestos que requiere la planta, ¿no? Pues, vegetales y demás. Funciones de los carbohidratos serían básicamente dos: almacenamiento de energía y componentes estructurales. El consumo de monosacáridos, polisacáridos, ¿no? Glucosa, fructosa, almidón, etcétera, hace de que reaccionen y podamos conseguir energía. ¿Eh? Eh, bueno, luego vamos a ver lo de los polisacáridos, ahí lo voy a explicar mejor. Y en el caso de las estructurales, por ejemplo, estaríamos hablando de la celulosa, que es un polisacárido que forma parte de los troncos de los árboles, las ramas, ¿no? Todo lo que es duro sería celulosa. La madera también, ¿no? Por ejemplo. Entonces, funciones estructurales y funciones de dotación de energía. Presentan isomería o sea, son enantiómeros, ¿no? Donde ya sabemos, ¿no? Que son estructuras muy similares, la única diferencia es que una parte de la estructura, pero está como que mirando a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener los tipo D, dextro, que significa derecha, y los tipo L, que significa izquierda, ¿no? Levo, dextro, levo. Y en la naturaleza lo más abundante son los dextros, casi no hay levos, ¿no? Esos serían mediante sintetización en laboratorio únicamente. Entonces, tenemos los primeritos, los monosacáridos. Los monosacáridos, ya sabemos, son azúcares sencillos, son los más pequeñitos y que están formados por cadenas de carbonos, ¿no? Aquí está un carbono, carbono, carbono. Pueden ser entre 3 a 8, nos indica. Y aquí vamos a reconocer dos cosas. El grupo carbonilo, ¿no? Carbonilo, carbonilo, carbonilo.
y también grupos oxidrilo. Ah, el cortisol, gracias. Eso. El cortisol también es una hormona, ¿ya? Es una hormona que se genera cuando hay estrés, ¿no? Y que trata de como que de equilibrar, ¿no? La situación. Gracias, Vanessa. Y los oxidrilos, ¿no? Los oxidrilos, acá hay uno, acá hay otro, acá. Entonces, una forma también de denominarlos, que no está acá, pero bueno, que sea un dato extra para ustedes, es que a estos químicamente también se los denomina polihidroxialdehídos. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá tenemos dos partes. Aldehídos. Un aldehído, si recordamos, es un carbonilo, bueno, es una estructura donde el carbonilo está en un extremo, ¿no? Y aquí está. Aldehído, aldehído, aldehído. Este no es un aldehído, está en la pancita. Entonces, este es un polihidroxicetona, ¿no? Aldehído, aldehído, aldehído y cetona. Y vean esto, dice polihidróxido, hidroxi, o sea, muchos hidroxis. Aquí hay un hidroxi, aquí hay otro hidroxi, aquí, acá, ahí también, y ahí también, ¿no? Polihidroxicetona, polihidroxialdehído, ¿no? Esos son. Entonces, tiene carbonilos y todos los demás carbonos que no tengan el carbonilo están con oxidrilos. Ese es un monosacárido. Y acá nos dice, presentan dos tipos de estructuras. Uno, la aldosa, está mal. Aldosa, que serían estos, ¿no? Lo que yo dije, polihidroxialdehídos sería aldosa, ¿no? O sea, este, este, este. Y el otro sería la cetosa, con el grupo carbonilo en el segundo carbono. Este de acá sería una cetosa, ¿no? Esa es otra forma de nombrarlos. Y también otra forma de clasificarlos sería en cuanto a su tamaño, ¿no? Dependiendo cuántos carbonos tiene. Acá tenemos la triosa, uno, dos, tres carbonos, ¿no? Triosa. Esto sería una tetrosa, esto es una pentosa y esto es una hexosa, ¿ok? Entonces tenemos monosacáridos de 3 hasta 8 carbonos, donde el carbonilo puede estar en un extremo o dentro de los carbonos intermedios. ¿Así? ¿Qué más? Se representan, dice, con diagramas de Fisher. Estos que hemos rayado tanto, estos son diagramas de Fisher. ¿Ya? Sí, lineales, verticales. Porque también existen otro tipo de proyección, ¿no? De representación, que son las fórmulas o proyecciones de Howard, que son estos de acá. Porque en realidad los monosacáridos, su estructura no es lineal, ¿no? No es así, sino es un ciclo, son cíclicos. Y bueno, sucede que si tuviéramos la molécula así lineal, este doble enlace, como ya sabemos que es bastante reactivo porque tiene electrones y todo lo que vimos anteriormente, va a atraer a este oxígeno de acá. Mm. Entonces, este de acá va a venir y se va a unir a este carbono. Entonces, a ver, este oxígeno sería este de acá, que se ha unido a este carbono, que lo voy a representar con un cuadradito, que sería este de acá. Este oxidrilo está unido a este carbono, que lo voy a representar con un triangulito. Sería este, ¿no? Y sobre el triangulito está saliendo este grupito de acá, que es este, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta de cómo se va a ir yendo conformando. Y una situación. Noten que acá el oxidrilo está hacia abajo y aquí el oxidrilo está hacia arriba. Entonces ahí tenemos los que se llaman epímeros. Son dos moléculas, sería la misma molécula, solo que uno tiene el oxidrilo en diferentes posiciones. Uno tiene hacia abajo, a eso se le llama alfa, o si quieren al otro lado de este de acá. Y el otro es beta, cuando está arriba.
al mismo lado de este. ¿Ok? Entonces, alfa D galactosa, beta D o beta dextro galactosa. Ya tenemos esos dos epímeros. ¿Qué más? Eso de los epímeros también, o perdón, eso de los, sí, está bien, de los epímeros se puede dar en muchas, si no es en todas los otros monosacáridos. Por ejemplo, acá tengo la glucosa y que antes, además, fíjense que la glucosa se parece demasiado a la galactosa, parece lo mismo, ¿no? Esto de acá, a acá. La única diferencia que aquí este oxidrilo está arriba y acá el oxidrilo está abajo. Entonces, eso hace de que sean moléculas diferentes, ¿no? Propiedades diferentes. Y lo mismo, cuando este oxidrilo de acá, el que está unido al oxígeno, que eso se le llama carbono uno, está hacia abajo, es alfa de glucosa y este de arriba sería beta de glucosa. Bien. Y acá también tenemos otro ejemplo, la fructosa. En este caso, el doble enlace va a llamar a este oxígeno de acá, a este oxidrilo, y formamos ya un pentágono, ¿no? La glucosa tiene forma de un hexágono y la fructosa tiene forma de un pentágono donde este estaría acá y este de acá estaría ahí. Y lo mismo, oxidrilo hacia abajo, alfa, oxidrilo hacia arriba, beta. Y todito, si se dan cuenta, es D, ¿no? Dextro. Los monosacáridos tienen una propiedad, o bueno, hay una reacción más bien que se utiliza para como que agruparlos, digamos, y reconocer azúcares reductores y azúcares no reductores, como que grupos, digamos. Acá tenemos la glucosa y para hacer esa reacción, lo que se hace para identificar si es azúcar reductor o no, se lo hace reaccionar con cobre más 2, ¿no? Por ejemplo, puede venir de sulfato de cobre, por ejemplo. Entonces, cuando reaccionan estos dos, fíjense que acá tengo el carbonilo y acá ya tengo un oxidrilo, por lo tanto, esto ya sería un carboxilo, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, como es un carboxilo, esto ya es un ácido. Por lo tanto, va a pasar de glucosa a ácido glucónico. Y lo más importante, que el cobre más 2 se va a transformar a óxido cuproso. Que este óxido cuproso tiene un color rojo y precipita, es insoluble. Entonces, este es un ensayo típico en laboratorio básico para reconocer eso. Justamente se agarra un tubito de ensayo, ¿no? Aquí justamente tengo un tubito por ahí, está, tubito de ensayo. Y ahí le podemos colocar una solución de glucosa, ¿no? Lo disolvemos y ahí le podemos colocar sulfato de cobre o algún otro, o una sal que tenga cobre más 2 y va a reaccionar y aquí vamos a ver que se forma como tierra, o sea, como si hubieran raspado un ladrillo, digamos, ahí, partículas que estén flotando, entonces de color justamente ladrillo. Ese es el óxido cuproso. Y lo que me interesa, este óxido cuproso, fíjense que este 2, ¿no? Poquito recordando química inorgánica, vino de acá. Y este aquí hay un 2, por lo tanto el cobre aquí está como más uno. En cambio aquí estuvo como más 2. Entonces vean qué pasó. De más 2 pasó a más uno. A eso que se le llama reducción, ¿no? Es una, es una reacción de reducción. Se ha reducido la valencia de más 2 a más uno. Y recuerden que lo contrario se llamaba oxidación, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama azúcar reductor, porque este azúcar, esta glucosa, tiene la capacidad de reducirle la valencia al cobre de más 2 a más uno. ¿Sí? Entonces, todos los monosacáridos que puedan lograr eso, se les llama azúcares reductores. Y los que no pueden hacer eso, pues azúcares no reductores. La gran mayoría de los azúcares monosacáridos, oligosacáridos, son azúcares reductores. Uno de los pocos que no es azúcar reductor es la no sé qué estaba escribiendo ahí, la sacarosa, ¿eh? Que es el azúcar común de mesa que tenemos en estas casas. Entonces ahí,
Si disuelvo sacarosa en agua y le coloco cobre más 2, no va a pasar nada. Va a quedar transparente. Eso es por esto. Hablando de monosacáridos, sabemos que la glucosa entonces tiene una forma hexagonal, ¿no? Aquí está el oxígeno, acá había un C o H, algo así. Y la fructosa era como que oxígeno, algo así, ¿no? Con aquí su C, aquí otro C. Entonces, en estos dos, en la glucosa, fructosa y en otros muchos, hay una parte que es la reactiva. Vamos a buscar la sacarosa. Creo que no pusieron la sacarosa. Ya bueno, no importa. Em, la glucosa, ¿no? Es un anillo, decíamos. Pero la glucosa tiene un lugarcito que es la que reacciona. Entonces, cuando yo lo combino con cobre va a venir ahí y ahí es donde va a reaccionar. La fructosa, lo propio, ¿no? Fructosa, va a venir cobre y ahí es donde va a reaccionar. En cambio, la sacarosa es un compuesto, es un disacárido que está compuesto por glucosa y fructosa. Entonces, para que se puedan unir, la parte reactiva de la glucosa con la parte reactiva de la fructosa reaccionan y se unen, ¿no? Y ahí tenemos la sacarosa. Entonces, como la sacarosa ya y la glucosa y la fructosa ya utilizó esa parte que reacciona, cuando viene el cobre, pues ya no hay donde pueda reaccionar. Entonces, por eso no reacciona la sacarosa y es un azúcar no reductor. Y si agarramos la sacarosa y lo hidrolizamos, o sea, partimos la molécula, vamos a obtener glucosa fructosa. Ahí sí va a volver a reaccionar con el cobre, porque la glucosa fructosa sabemos que son reductores. ¿Ok? Avancemos. Los disacáridos. Caray. Los disacáridos, decíamos, son dos monosacáridos. Acá tenemos la maltosa, lactosa, sacarosa. La maltosa es la unión de dos glucosas. La lactosa es la unión de una glucosa con una galactosa y la sacarosa una glucosa con una fructosa, ¿no? Con lo que les indicaba. Ahora, para unirse esos monosacáridos, podemos tener, bueno, se llaman enlaces glicosídicos, ¿ya? Aquí vamos a ver este ejemplito, aunque estos son polisacáridos en realidad, no sé qué pasa ahí. Esta glucosa, aquí es el carbono 1, así se le anota, ¿no? Carbono 2, 3, este es el 4, 5, 6. Esta es la misma glucosa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 4, ¿no? Entonces, a esto se le llama enlace glicosídico, esta partecita, enlace glicosídico con un oxígeno. 1,4. Por eso acá está enlace 1,4, porque está uniéndose el carbono 1 con el carbono 4. Ahora, este alfa se refiere a esto. Cuando el oxígeno está así como que con los bracitos hacia arriba, ese es alfa. Aquí voy a colocar dos glucosas, ¿no? Así más o menos. Eso es enlace alfa. Y cuando el oxígeno está así, eso es enlace beta. Así. Pues sí, entonces alfa y el otro lado, sí, así, digamos, beta. Entonces, enlace alfa 1,4 glicosídico, ¿no? Eso. Aquí nos están dando tres ejemplos de disacáridos. Bueno, antes, de los monosacáridos, los más comunes monosacáridos es la glucosa y la fructosa, justamente, ¿ya? Tanto estos dos, la glucosa y la fructosa, son azúcares que están en la mayoría, si es que no es en todos, de las frutas. Entonces, cuando ustedes prueban manzana, naranja, frutilla y todo lo que ustedes quieran, ahí ese dulce que están sintiendo, principalmente es debido a la glucosa y a la fructosa, ¿no? Que de hecho la fructosa es uno de los que más rápido se absorben. Cuando comemos fructosa, ¿no? El pico de azúcar en la sangre pues, se dispara, ¿no? Y luego se va regulando. Y, y eso. Dentro de los disacáridos tendríamos los más conocidos, la lactosa, que es el azúcar que está en la leche humana y de los animales. Aquí nos están dando algunos porcentajes. Y que también es un azúcar reductor, ¿no? Después tenemos la maltosa, que está en la malta, también se le llama azúcar de Malta, justamente.
y industrialmente se obtiene de almidón, bueno. Y la sacarosa, que es el azúcar común que decíamos, ¿no? Que está en nuestras mesas, glucosa y fructosa. Y como le decía, este es uno de los pocos azúcares que es no reductor. Ah, y por si acaso, no, esto lo vamos a ver después, ahorita lo vemos. Dentro de los polisacáridos tendríamos estos dos, ¿no? Los principales. Un polisacárido ya sabemos que es una molécula, un polímero con muchos monómeros y con muchos monosacáridos. ¿Pues sí? Los principales, almidón y celulosa. La celulosa es un material estructural que da firmeza, rigidez, además es no soluble en agua y que está en las plantas. O sea, la madera es celulosa, los árboles, los troncos es celulosa y de hecho el papel que nosotros manejamos también es celulosa, ¿no? Por eso está elaborado a partir de árboles. Es una molécula de glucosa, pura glucosas, que están unidas por enlaces beta, debe ser esto, 1,4 glicosídicos, lo que vimos, ¿no? Solubles en agua, ya vimos rigidez y parte de la fibra también. Esta celulosa también está en la cáscara, ¿no? Por ejemplo, cáscara de papa y de otros alimentos, tiene gran parte celulosa y se le considera fibra, ¿no? La fibra es buena para la salud porque como que facilita el movimiento de las heces en el intestino, ¿no? Para no tener problemas ahí en la digestión, digamos. El almidón también es una cadena de glucosas, pura glucosas, pero la diferencia está en sus enlaces, ¿no? Que vimos. Tiene enlaces 1,4, alfa 1,4 y alfa 1,6. En cambio, la celulosa es beta, ¿no? Esto hace que tengan propiedades muy diferentes. Entonces, ya sabemos, este es 1 y este es 4, ¿no? Alfa 1,4. Y en realidad el almidón es una mezcla de dos compuestos, ¿ya? La amilosa y la amilopectina, ¿ok? Entonces, amilosa con amilopectina, a eso se le llama almidón. La amilosa es una cadena lineal de glucosas, pero por culpa de interacciones entre hidrógenos, oxígenos, que ya sabemos, se va doblando. Entonces, la amilosa tiene una forma más o menos así, ¿ya? Aquí glucosa, 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 etc. Y la amilopectina, igual, pura glucosa, pero tiene una cadena lineal y a partir de ahí como que le salen ramas, ramificaciones, ¿no? Algo así más o menos. Entonces, esos dos se mezclan y almidón. Aquí tenemos la amilopectina. Decíamos, entre este y este tendríamos enlaces 1,4, aquí también 1,4, pero donde sale la ramificación en este puntito de acá tenemos enlaces 1,6, ¿no? Ahí está la diferencia, enlaces alfa 1,6. Y aquí cuando se une con otra glucosa más, aquí lo mismo, alfa 1,4. Entonces, la gran parte es enlaces 1,4, solamente donde sale una rama, ahí es 1,6. El almidón nos sirve como fuente de energía. Ya eso igual creo que hemos hablado el día de ayer, no me acuerdo. Fuente de energía está en todos los cereales, además de tubérculos y muchos otros más, que nuestra dieta es un poco en exceso de almidón. Ahí, Alison, porfa, no me lo rayes mi pizarrita. Y decíamos, ¿no? Lo que pasa cuando consumimos el almidón, gracias, Alison. Tenemos el almidón, la, las enzimas de nuestra boca, de nuestra saliva, la amilasa, va partiendo el polisacárido, el almidón, va obteniendo glucosa, la glucosa lo absorbemos, se convierte en glucógeno que se almacena en nuestros tejidos y cuando necesitamos energía, ese glucógeno se convierte en glucosa. Y esa glucosa, decíamos, reacciona con el oxígeno y ahí es donde generamos energía para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, todo está conectado. Ahora, para ir terminando, los ácidos nucleicos, ADN, ARN, ¿no? Los ácidos nucleicos son moléculas grandes, o sea, son polímeros nuevamente, ¿no? Que están formados por nucleótidos, y esto es un nucleótido. Entonces, así como los polisacáridos están formados de monosacáridos, y también como las proteínas están formadas de aminoácidos, los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos también, ¿ok? Ahora, estos nucleótidos son
un azúcar que varía, son dos. Uno es para el ADN y otro diferente es para el ARN, pues acá le están colocando azúcar nomás, que está unido a un fosfato, que es este de acá. Este no se mueve, es así y ya. Y el azúcar por el otro lado está unido a una base nitrogenada. Esos corchetes que se observan en el gráfico. A ver, ¿cuáles corchetes? Ah, este corchete de acá significa que se repite, ¿no? Fíjense acá, dice 300 a 600, o sea, la molécula tiene entre 300 glucosas o 600 glucosas ahí, ¿no? Es como si yo escribiera así, glucosa, punto, 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 glucosa, ¿no? O sea, glucosa, muchas glucosas y al último también glucosa, ¿no? Lo mismo. Primera glucosa, muchas glucosas intermedias y la última también glucosa, ¿así? Entonces, el nucleótido, decíamos azúcar, acá la base nitrogenada, es una molécula que tiene nitrógenos, igual son varias, por eso simplemente se le coloca base, ¿no? Aquí depende de ADN o ARN, pueden ser cuatro. El azúcar son dos, depende para el ADN o el ARN, y el fosfato es fosfato. Ahora, estas bases nitrogenadas, pues, nos dice, son derivadas de una pirimidina, que es esta de acá, o una purina, que es esta de acá. O sea, no son estos, son compuestos que se parecen a estos, ¿no? Que son en base a estos dos de acá. Y les decía, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, que es el ADN, el famoso ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el otro que es grande, ¿no? Es enorme, acá tiene millones de nucleótidos. Y el otro es el ARN, que es más pequeñito, tiene solamente miles de nucleótidos. El ADN. El ADN, las bases nitrogenadas, o sea, esto de acá que les decía, pueden ser cuatro. Existen la adenina y la guanina, que son derivados de las purinas que vimos, ¿no? Esas dos que les mostré. Y las otras son la citosina y la timina, que vienen de pirimidinas, ¿no? Entonces, esa base nitrogenada en el ADN es adenina, guanina, citosina y timina, que son estas de acá, ¿no? Que adenina, timina, guanina, citosina. Después, ese azúcar que decíamos es la desoxirribosa. O sea, para el ADN esto es desoxirribosa y esto es la guanina, timina, ¿qué más era? Adenina y citosina, ¿no? Entonces, pueden variar de esa forma. Esos cuatro, ¿no? Porque la desoxirribosa no varía para el ADN. Y de ahí viene el término desoxi para lo del ADN, ¿no? Ácido de desoxirribonucleico. ¿Ok? Tiene una estructura de doble hélice, como ya vimos en colegio, libros, TV y todo lo demás, donde se van a ir uniendo, ¿ya? Imaginen, a ver, tendría acá el azúcar, ¿no? Tengo el azúcar. Esto dice que se une con un fosfato, ya lo voy a representar con una P. Y aquí tiene la base nitrogenada, ¿no? Cualquiera de estos cuatro que hemos mencionado. Después, este fosfato se va a unir a otro azúcar. Este azúcar tiene su base nitrogenada y este fosfato nuevamente, ¿no? Entonces, esto se va a ir repitiendo muchas veces en una cadena. Forma la doble hélice y se forman también estos pares de bases complementarias que pueden ser adenina, timina, o el otro puede ser guanina, citosina. O sea, imaginen, ¿no? De aquí está mi mano. Esto de acá sería el azúcar, esto de acá sería el fosfato, y esto de acá sería la base nitrogenada, ¿no? Citosina, timina, lo que sea. Y como es doble hélice, al otro lado va a haber algo similar, ¿no? Azúcar, fosfato y base nitrogenada. Entonces, como que se van enrollando, estos dos nitrogenados se van a unir. Ese es el par de bases complementarias, ¿no? Ese sería esto el de acá que podemos observar acá. Estas líneas que se van juntando, esos son. Y
Dependiendo cómo se unen estos GC, guanina, citosina, podemos tener tres tipos de ADN, ¿no? El tipo A, el B y el C. El más conocido y visto en libros es el tipo B, que es este de acá, ¿no? Bastante simétrico. El tipo A es como que medio inclinado, medio chueco, ¿no? Y el tipo C aquí como que un poquito más abierto, no sé, medio un poco más desordenado o algo así, ¿no? Los tres tipos de ADN. Y para poder duplicarse, acá nos indica, actúan la enzima helicasa, que es la que desenrolla la hélice, esto lo va a abrir, y luego viene el ADN polimerasa que cataliza los enlaces fosfodiéster, ¿no? Como que va a hacer las uniones, y a partir de eso se producen los ADNs hijas. Entonces es como que tenemos el ADN, esto se va a abrir, y a partir de esto se va a generar dos, ¿no? Las hijas. Y el otro sería el ARN. ARN. En este caso, las bases nitrogenadas, ¿no? Aquí podemos ver, aquí está el azúcar, la base nitrogenada y el fosfato que decía, ¿no? Entonces, fosfato, azúcar, acá otro fosfato, otro azúcar y así se va repitiendo. Cada azúcar tiene su base nitrogenada. Entonces acá tenemos el ARN y aquí el ADN. Las bases nitrogenadas son casi lo mismo. Para el ARN, citosina, ADN, citosina. Lo mismo. Acá guanina, lo mismo. Adenina, lo mismo, ¿no? Estamos hablando de esto de acá del medio. Y aquí está la diferencia, que para el ADN era una timina, pero para el ARN es un uracilo, que es este de acá. Esa es la diferencia. Otra gran diferencia que el ARN no es doble hélice, ¿no? Es como esto, sí, nada más. Es un helicoide. Y el azúcar del ARN es la ribosa. ¿Ok? Entonces, la ribosa es para el ARN y la desoxirribosa sería para el ADN, ¿no? Entonces, nuevamente, de acá, de esta R de la ribosa viene lo que es el ARN, ¿no? Ácido ribonucleico. En cambio, el ADN era ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Entonces, se refiere al azúcar, a este de acá. Las funciones. Primeramente, el ADN tiene la función de ser almacén de información. Bueno, lo principal, ¿no? Y el ARN es como el que hace las proteínas. O sea, lo que el ADN y los ARNs tratan de hacer es generar proteínas, ¿no? Fabricar proteínas. Para eso el ADN guarda la información, ¿no? Es como que una codificación de cómo se tiene que hacer, ¿no? Las instrucciones. El ARN, hay tres, ¿no? ARN ribosómico, ARN mensajero y el ARN transferente. El ribosómico es el que hace las proteínas. El mensajero es el que envía la información genética, ¿no? Del ADN, como que el que saca la información. Y el ARN transferente es el que interpreta la información, ¿no? Entonces, todo eso se actúa. Es como que para formar las proteínas, para generar nuevas células y todos los organismos, la información está guardada en el ADN. Viene el ARN mensajero y es como que sacara la información, ¿no? Ese código lo saca del gavetero, digamos. Lo saca, lo lleva, ¿no? A las ribosomas. El ARN transferente es como que el que le interpreta las instrucciones. Y finalmente el ARN ribosómico es el que ejecuta, es el que hace, ¿no? Es el que produce ya eh, las, las proteínas en los ribosomas, ¿no? Que son parte de las células. ¿Ok? Y así se va generando pues la nueva vida, nuevas células y todo. Entonces, gracias a eso, pues las especies mantienen sus características y también existen similitudes, ¿no? Entre generaciones, padres, hijos, abuelos y todo eso. Pues sí, y pues eso es la bibliografía. Como siempre, si tienen preguntas o algo, me dicen. Entonces,
Noten lo bonito de la química, ¿no? Que para poder encontrar o poder comprender estas partes que son más complejas, necesitamos información de todo lo que hemos visto en las anteriores semanas, ¿no? Todos son peldaños para ir comprendiendo informaciones más complejas. Y esto de las biomoléculas es muy importante para cada uno de ustedes en todas las áreas que van a elegir, ¿no? Porque a partir de eso van a poder entender ya materias e información ya especializada de sus áreas. Sí, sí. Está uno. Ah, no, eso era de ayer. Ajá. La D era dextro. ¿Ya? Pasa que decíamos los carbohidratos también tienen enantiómeros. Y recuerden que los enantiómeros son compuestos muy similares, casi idénticos, solo que en una parte de su estructura, una pieza, digamos, de esa estructura, apuntaba hacia un lado y el otro apuntaba hacia el otro lado, ¿no? Entonces, si está al lado derecho, se le llama D, de dextro, que significa derecho, y al otro lado es L, de levo, izquierda. ¿Ya? Nada más. Listo, entonces, ya saben, como siempre, se cuidan mucho, alimentense bien. Chau, 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 chau a todos.